Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel y Bar Baktas, ¿la tensión entre ellos ha llegado a un punto sin retorno? La frase que Yamur dijo frente a cámaras lo cambió todo. Lo que parecía ser un simple encuentro con la prensa al final de una jornada de grabación se convirtió en una verdadera bomba mediática. Yamur Yüksel, visiblemente alterada y sin intención de disimular su estado de ánimo, fue abordada por un grupo de reporteros al salir del set. Todos esperaban las clásicas respuestas educadas, alguna pista sobre su nuevo proyecto, o incluso una sonrisa amable. Pero lo que recibieron fue una frase contundente que dejó helados a todos los presentes. Ark parla in seir de bail olmak istemiyorum. Traducido, sus palabras fueron: ya no quiero ni siquiera estar en la misma ciudad que Bar. A partir de ese momento, las redes sociales estallaron. En cuestión de minutos, la frase se convirtió en tendencia. ¿Qué había pasado entre Yamur y Bar para que ella llegara a ese nivel de rechazo? Lo más curioso es que, hasta hace pocos meses, se hablaba de una posible reconciliación entre ambos. Incluso se les vio en el mismo evento en Bodrum, aunque evitándose por completo. ¿Fue ese encuentro la gota que rebalsó el vaso? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios aseguraron que Yamur había descubierto una conversación comprometedora en el teléfono de Bar, otros hablaron de una traición emocional, e incluso hubo quien aseguró que un tercero podría estar involucrado. Sin embargo, lo que realmente causó conmoción fue la forma en que Yamur expresó su molestia, sin filtros, sin evasivas. No tengo por qué seguir fingiendo algo que no siento. Estoy harta de ser siempre la que calla. Esta vez, dije lo que pienso, y punto, declaró la actriz en un tono firme cuando un periodista le preguntó si no se arrepentía de haber sido tan directa frente a las cámaras. Por su parte, Bar Baktas no ha emitido declaración oficial. Aunque algunos afirman que él fue visto horas después en una cafetería del barrio de Nianta, cabizbajo y visiblemente afectado, mirando su teléfono en repetidas ocasiones. Un testigo afirmó, parecía en shock. No dejaba de leer algo en su pantalla y tenía los ojos vidriosos. Nunca lo había visto así. Los fanáticos de ambos actores, quienes habían apoyado su relación desde sus inicios, están divididos. Algunos defienden a Yamur y celebran su valentía por hablar sin rodeos, mientras que otros piden una versión por parte de Bar antes de sacar conclusiones. En redes, comentarios como "te apoyamos, Yamur, basta de silencios", se mezclan con otros como "queremos escuchar a Bar. Él también merece decir su verdad". Lo cierto es que esta declaración ha marcado un antes y un después. Porque no solo implica una ruptura emocional, sino también una distancia física definitiva. La frase "ni siquiera en la misma ciudad" sugiere que Yamur estaría considerando mudarse o al menos evitar cualquier coincidencia geográfica con su expareja. Una fuente cercana al equipo de producción reveló que Yamur habría solicitado que su nuevo proyecto se grabe en Izmir en lugar de Estambul, ciudad donde Bar suele residir y trabajar. Quiere empezar de cero, lejos de todo lo que le recuerde a él, comentó la fuente, que pidió mantenerse en el anonimato. Días después de esa declaración explosiva, Yamur volvió a sorprender al público con una publicación en sus redes sociales. Subió una fotografía en blanco y negro donde se la ve de espaldas, mirando al mar, acompañada por una frase que muchos interpretaron como el cierre definitivo a cualquier posibilidad de reconciliación. Algunos finales no merecen segunda parte. El mensaje, críptico pero poderoso, fue suficiente para que sus seguidores entendieran que Yamur no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Las reacciones no se hicieron esperar. Cuentas de fans, periodistas del mundo del entretenimiento e incluso colegas de la industria comenzaron a compartir la publicación, agregando frases como valiente, decidida o liberada. Algunos la interpretaron como una manera simbólica de soltar el pasado, mientras que otros señalaron que esta podría ser la antesala de un proyecto artístico con fuerte carga emocional. Entretanto, Bar Baktas ha permanecido en un inquietante silencio. Ningún comentario,
ningún me gusta, ninguna historia que revele su estado de ánimo. Hasta el momento, la única señal indirecta fue un gesto en apariencia pequeño, pero significativo, dejó de seguir a Yamur en redes sociales. Una acción que no pasó desapercibida y que generó más dudas que certezas. ¿Fue una reacción de orgullo herido? ¿Una forma de protegerse emocionalmente? ¿O simplemente una respuesta a lo inevitable? Un detalle que encendió aún más el debate fue que Bar fue visto días después en una reunión con guionistas de una nueva serie dramática. Según testigos, durante la cena se lo notó ausente, distraído, participando poco en la conversación. Uno de los presentes afirmó que Bar dijo en voz baja, a veces perderlo todo es la única forma de ver claro. Esa frase, aunque no dirigida a nadie en particular, ha sido interpretada como una señal de arrepentimiento. Mientras tanto, los medios turcos comenzaron a especular sobre el impacto profesional que esta tensión podría tener en ambos actores. Recordemos que en el pasado, Yağmur y Bar habían sido considerados para protagonizar una nueva producción conjunta, un drama romántico ambientado en la costa del Mar Negro. Sin embargo, tras los últimos acontecimientos, fuentes del canal productor confirmaron que uno de los dos actores, sin especificar cuál, pidió ser desvinculado del proyecto. La prensa ya habla de una guerra silenciosa entre dos figuras que alguna vez compartieron más que pantalla. Incluso, un periodista del programa Magazine GCC afirmó que el equipo de representación de Bar habría enviado un comunicado interno solicitando que no se le realicen preguntas relacionadas con Yağmur durante sus próximas entrevistas. Está pasando por un momento muy delicado. Agradecemos la comprensión de los medios, dice textualmente el mensaje enviado por su manager. Por otro lado, Yağmur parece estar canalizando toda esta energía en nuevos proyectos. En una reciente entrevista radial, aunque no mencionó a Bar directamente, dejó entrever que su proceso personal ha sido duro pero liberador. A veces es necesario cerrar una puerta con fuerza para poder abrir otra. No todo el mundo está hecho para quedarse, y está bien, comentó con una serenidad que contrastaba con la dureza de sus palabras iniciales. Lo que más ha capturado la atención del público es cómo esta historia ha pasado de ser un rumor de reconciliación a una declaración de guerra emocional en apenas unas semanas. La intensidad de los gestos, las frases contundentes y la falta de comunicación directa entre ambos han convertido esta situación en un fenómeno mediático que crece cada día más. ¿Será esta la etapa final de un vínculo que ya arrastraba heridas profundas? ¿O estamos ante una pausa cargada de emociones que en algún momento podría tener un giro inesperado? Lo único cierto por ahora es que el nombre de Yağmur Yüksel y Bar Bakta seguirá siendo tema de conversación por mucho tiempo. Y como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, todo puede cambiar con una sola mirada, un mensaje o un arrepentimiento. Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para estar al tanto de las próximas novedades del mundo del espectáculo turco.